a entrar en una introducción, a dar una introducción del concepto de integral de línea. Entonces, pues nosotros en el cálculo de una variable y de varias variables vimos dos conceptos sobre la integral definida. El primero es que si nosotros tenemos una integral desde a hasta b de f de x en una sola variable, entonces eso representa el área bajo la curva, bajo la función f de x en el intervalo desde a hasta b. Asimismo, si nosotros tenemos una superficie z igual f de xy, es definida en un dominio D que está del plano XY, contenido en el plano XY, entonces la integral doble desde a hasta b de una función a de x hasta b de x de f de xy de y de x representa el volumen del sólido en R3 cuya base es el dominio D y altura f de xy. Ahora vamos con un concepto que es la integral de línea. Entonces lo que queremos es definir, tenemos nosotros una función, digamos, para darle una interpretación geométrica, voy a tomar la función z igual a f de xy y tenemos una curva, llamémosla una curva C, la cual está parametrizada por una función vectorial gamma de t con t entre a y b. Entonces, esta curva C está contenida en el plano cartesiano, en XY. Entonces, si nosotros graficamos lo que tenemos hasta el momento, tendríamos aquí en el plano XY, en este plano, está contenida la curva. Digamos que la curva C tiene punto inicial en A y un punto final en B. Esta sería la curva C, definida por gamma de t. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar la función f de xy aquí? Pues en cada punto de esta curva, digamos, por ejemplo, en este punto que tiene coordenadas x y y, vamos a decir que su altura es esta, que esta sería la función evaluada en ese punto xy. Digamos que en otro punto por acá su altura es más pequeña, me va a dar esta. Y así sucesivamente. En cada punto voy buscando la altura. Entonces, en el punto inicial, si en el punto inicial suponemos que la altura es esta, y en el punto final esta es la altura, entonces aquí también se me va a formar una curva. Y esta curva es la que va a representar la altura en cualquier punto de la curva C, que está parametrizada por gamma de t. Es decir que entonces, si yo calculo una integral cuya altura sea f de xy, aquí la altura es f de xy, y cuya base sea la curva C, parametrizada por gamma, entonces nosotros tendríamos un área. ¿Qué área? Sería esta área de aquí. Esta sería el área definida por dicha integral. Entonces a esa integral, ¿quién me está representando la base? La base pues me está representando la longitud de la curva. Entonces, por lo tanto, esta área va a estar representada
por la integral con altura f de xy y con su diferencial de longitud, siendo S la longitud de arco de la curva gamma de t. ¿Y me va a determinar los límites de integración? Pues me va a determinar la curva C. Entonces, esta integral que escribí aquí es lo que se llama una integral de línea. Una integral de f de xy sobre la curva C integrada respecto a su longitud de arco, a la longitud de la curva C. Entonces recordemos aquí que S es la longitud de la curva C. Y esa integral de línea me va a representar el área cuya base es la curva C, la longitud de la curva C, y su altura es f de xy. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esa integral? Pues si nosotros hacemos toda la parte matemática en base a las sumas de Riemann, es decir, lo que vamos a hacer es discretizar la curva C en unos valores de t, por ejemplo t sub 0, t sub 1, t sub 2, t sub 3 hasta t sub n. Entonces, pues, y tomamos un intervalo que vaya, por ejemplo, de t sub i menos 1 hasta t sub i, que es el que aparece ahí en color verde. Entonces, y tomamos como altura f evaluado en dicho punto, entonces nos daría el área. Entonces, ¿quién sería esa área? Pues esa área estaría definida por la función f de xy, la función f de xy. Entonces esa área la vamos a llamar delta SI, perdón, esa sería la longitud de la curva en dicho intervalo, y delta T sería pues el tamaño del intervalo. Entonces, ¿quién me va a dar esa longitud? Pues esa longitud me va a dar, la base sería delta SI, que sería la longitud de la curva, y la altura sería f de x sub i, ¿no? Para que me comprendan, o sea, lo que tenemos aquí la curva, aquí tenemos el valor t sub i menos 1 hasta t sub i, esto pues sería gamma evaluado en t sub i menos 1, t sub i. Toda esta longitud de esta curva, la longitud sería delta SI, la longitud de esa curva, y f de x sub i sería como la altura promedio. Entonces, si nosotros aquí tomamos una altura promedio, esa altura promedio estaría definida por f de x y sub i. Entonces, ¿cuál es el área de esa región? Pues eso es una especie de un rectángulo. Entonces tenemos cuya base es delta SI y altura f de x y y. Entonces tendríamos esa sería el área a sub i. Por lo tanto, entonces si nosotros tomamos la suma de todas esas áreas, entonces eso se convierte en esta integral de línea. La integral sobre la curva f de xy respecto a ds. Pero también existen otro tipo de integrales de línea. Vamos a hacer, este sería con respecto a la longitud de arco S. También está respecto al eje Y, con la dirección del eje Y. Entonces queremos calcular el área cuando la curva se mueve, cuando solo varía la componente en Y. Entonces quedaría f de x, y respecto a dy. Y asimismo también pues tenemos la variación respecto al eje x, que sería la integral de línea sobre la curva C de f de xy respecto a dx.
Estas integrales de línea, muchas veces nosotros vamos a encontrarnos con un problema como este. Vamos a resolver una integral de una función f respecto a x, vamos a integrarla respecto a x, pero también sobre la curva c y vamos a sumarle el valor de otra integral evaluando g de xy respecto a y sobre la misma curva c. Entonces esto lo podemos escribir como una sola. Entonces sería como esta sumatoria. Integral sobre la curva c de f respecto a dx más g respecto a dy. Simplemente es una notación que vamos a utilizar en los ejercicios que resolvamos. ¿Mm? Ahora, ¿cómo vamos a calcular estas integrales de línea? Eso sería lo interesante aquí, cómo calcular esas integrales de línea. Entonces, nosotros tenemos que hay tres tipos de integrales. Está la integral sobre la curva c de una función multivariable respecto a x, o estaría la integral sobre la curva c de una función multivariable respecto a y, o la integral sobre la curva c de una función f de xy respecto a su longitud de arco s. Entonces, ¿qué conocemos? Nosotros conocemos que la curva c está parametrizada por gamma de t, donde ¿quién es gamma de t? Pues es una función parametrizada x en términos de t y y en términos de t, con t entre a y b. Entonces, ¿quién sería de x? Pues el diferencial de x sería dx sobre dt por dt, es decir, multiplico y divido por dt. ¿Y esto qué me da? Pues me da dx dt, que sería x' de t, y multiplicado por dt. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta primera integral? Entonces, ¿cómo resolvemos esta primera integral? Lo que vamos a hacer para resolverla es reemplazar. Reemplazar f la voy a evaluar en x, pero ¿quién es x? Pues lo que valga en términos de t. Reemplazo donde esté y lo que valga en términos de t y multiplico por dx, pero dijimos que dx es x' de t por dt. Y esta integral me va a quedar definida entre el punto inicial y punto final de t, es decir, en el intervalo desde a hasta b. Entonces vamos a definirla, esta integral, desde a hasta b. Asimismo desarrollaría la otra. Entonces la otra integral sería integral desde a hasta b de la función evaluada en x de t, y de t, y multiplicado por dy. ¿Pero quién es dy? Dy sería y', sería y' de t multiplicada por dt. Sería lo mismo que hicimos acá, pero con dy, ¿no? Sería dy de t por dt, y dy de t es y' de t. ¿Y qué nos quedaría en la otra? En la otra nos quedaría también la integral desde a hasta b de f de x de t y de t y multiplicada por ds. Pero ¿quién es el diferencial de s? Eso lo habíamos visto en el video anterior. El diferencial de s pues no es nada más que la magnitud de gamma prima de t multiplicado por dt.
¿no? Eso es lo que habíamos visto en el anterior video de cómo calcular la longitud de arco. Entonces, pues recordemos que ¿quién es la magnitud de gamma prima de t? Pues esto sería entonces sería integral desde a hasta b de f evaluado en x de t, y de t. Y la magnitud de ese vector es la raíz cuadrada de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado y multiplicado por dt. Entonces tengo que resolver. Noten que todas estas integrales definidas, todas están en una sola variable, que es la variable del parámetro t. Entonces vamos a resolver algunos ejercicios para que quede claro esta definición. Entonces vamos con el primer ejemplo. Entonces vamos a tomar la curva C como la cuarta parte de la circunferencia con centro en el origen y radio 4. Y la vamos a parametrizar en el sentido positivo. En este sentido, esta sería la curva C, cuya ecuación es x cuadrado más y cuadrado igual a 16. Muy bien, entonces, y vamos a calcular de esta función, vamos a calcular la integral sobre la curva C de xy cuadrado, esta sería la función f de xy cuadrado, y la vamos a resolver respecto al diferencial de x. Entonces, de acuerdo a la definición que vimos, lo que tenemos que hacer primero es parametrizar la curva C. Entonces, la curva C se puede parametrizar por gamma de t, que sería, como es una circunferencia de radio 4 con centro en el origen, entonces la parametrización es 4 por coseno de t, 4 sen de t, con t variando desde 0, cuando t vale 0 me daría el punto 4,0 y tendría que llegar hasta pi medios para que llegue al punto 0,4. Entonces sería con t desde 0 a pi medio. Recordemos que de 0 a 2 pi es toda la circunferencia, entonces de 0 a pi medios me daría la cuarta parte. Muy bien, entonces la integral de línea me va a quedar integral, y aquí van los límites de integración. ¿Quiénes van a dar los límites de integración? El intervalo donde varía t, es decir, desde 0 hasta pi medios. Y voy reemplazando. ¿Quién es x? Esta x, pues vemos que x de t sería esta componente acá en r de t. X de t sería 4 coseno de t y y de t sería 4 sen de t. Entonces reemplazamos x de t, que sería 4 coseno de t, multiplicado por y cuadrado, que sería 4 sen de t, que vale y lo elevamos al cuadrado, y multiplicado por dx, pero dx dijimos que era x' de t por coseno, perdón, por dt. Entonces necesitaríamos también aquí
identificar cuánto es gamma prima de t. Gamma prima de t, escribámoslo, sería la derivada de 4 coseno, sería menos 4 sen de t, y la derivada de 4 sen de t sería 4 cos de t. Y sabemos nosotros que la primera componente, esta es x' de t, y la segunda componente es y' de t. Entonces, ¿quién es de x? De x es x' de t, que es menos 4 sen de t, multiplicada por dt. Vamos a simplificar esa integral. Entonces nos queda 4 multiplicado por 4 al cuadrado y multiplicado por 4. Eso nos daría 4 elevado a la 4. Y saco el signo menos, entonces me queda menos 256, que sería 4 elevado a la 4. Y multiplicado por, entonces tengo un seno cuadrado multiplicado con un seno de acá, me quedaría seno al cubo, y multiplicado por coseno de t, por dt. La integral evaluada desde 0 hasta pi medios. Resolvemos esa integral. Esta integral la podríamos hacer por sustitución. Si nosotros sustituimos u igual a seno de t, de u me quedaría coseno de t de t. No voy a resolver la integral. Ustedes pueden comprobar que haciendo esa sustitución pueden llegar al resultado, que es menos 256 por, y la integral de esta quedaría seno a la 4 de t sobre 4, evaluado desde 0 hasta pi medios. Entonces, si simplificamos y evaluamos, aquí podemos simplificar este 4 con 256 y nos quedaría menos 64 multiplicado por seno a la 4 de t. Si lo evaluamos en pi medios, seno de pi medios es 1, y si lo evaluamos en 0, me da 0. Por lo tanto, el resultado de esta integral de línea es de menos 64. En este momento, el resultado nos dio negativo. No significa que la integral está mal resuelta, simplemente que como en el ejercicio dice calcular esa integral, entonces en el momento no estaría representando ningún área. Si ya me representa un área, tendría que mirar la dirección, el sentido de la curva para mirar que el resultado me dé positivo. Más adelante vamos a mirar algunas propiedades de las integrales de línea. Vamos a continuar con el otro ejercicio. Vamos a resolver para la misma función, pero ahora con dy. Entonces vamos a calcular la integral sobre la curva C de xy cuadrado, pero ahora respecto a y. Entonces tenemos los límites de integración, habíamos dicho que era de 0 a pi medios. El x vale 4 veces coseno de t, el y vale 4 veces sen de t, y esto nos queda al cuadrado, y de y es y' por dt. ¿Quién es y'? Y' habíamos dicho que era 4 coseno de t. Entonces nos quedaría por 4 coseno de t y esto por dt. Resolviendo esta integral,
nos quedaría también 4 elevado a la 4, que es 256, por la integral desde 0 a pi medios de la integral de, entonces me queda coseno por coseno, coseno cuadrado, y por seno cuadrado. Para resolver esta integral, utilicemos esta identidad trigonométrica, que seno de 2t es igual a 2 veces sen de t por cos de t. Es decir, que sen de t por cos de t nos daría seno de 2t dividido entre 2. Entonces vamos a utilizar esta identidad trigonométrica. Entonces, ¿qué nos queda? Pues en la integral nosotros tenemos coseno cuadrado de t por seno cuadrado de t, que lo puedo escribir como cos de t por sen de t al cuadrado. Y si utilizamos la identidad trigonométrica que escribimos, pues esto sería seno de 2t sobre 2 elevado al cuadrado. Entonces el resultado, simplificando, 2 al cuadrado es 4 y con el 256 nos daría 64 al simplificar este 2 al cuadrado con 256 y nos queda la integral desde 0 a pi medios de seno cuadrado de 2t por dt. Esta integral pues es también sencilla de resolver, se puede utilizar una identidad trigonométrica para resolverla, pero pues nosotros en este momento vamos a utilizar la tabla de integrales. Entonces vamos a buscar cuánto es la integral de seno cuadrado. Entonces aquí están, vamos a mirar dónde están las trigonométricas. Por aquí están las trigonométricas y la número 48 nos dice la integral de seno cuadrado de u. Entonces la integral de seno cuadrado de u es 1/2 de u menos sen de u por cos de u. Entonces vamos a utilizar este resultado para escribirlo. Entonces aquí les recuerdo, estamos utilizando la tabla número 48 y esto nos da 64 por, entonces la tabla nos dice que es 1/2 de la variable, que en nuestro caso la variable sería 2t, menos sen de 2t por cos de 2t. Este sería el u que teníamos en la tabla. Miren, u menos sen de u cos de u. Y acá u sería 2t. Entonces 2t menos sen de 2t cos de 2t. Y como tenemos una derivada interna que es constante, que es 2, entonces también tenemos que dividir sobre la derivada interna. La derivada interna evaluada desde 0 hasta pi medios. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Entonces nos quedaría 64 dividido entre 2 y lo podemos simplificar directamente con el otro 2. Entonces quedaría 64
sobre 4, que 64 sobre 4 me quedaría 16. Y vamos a evaluar en pi medios, entonces quedaría 2 pi medios menos seno de 2 pi medios, que sería seno de pi, pero seno de pi es 0, entonces nos quedaría 0. Y evaluado en 0, también pueden ustedes comprobar que nos da 0, entonces no lo voy a escribir. Entonces, simplificando, este resultado nos daría 16pi. Entonces, ese sería el resultado de esta integral de línea. Finalmente, vamos a resolver cuánto nos daría esta misma integral, pero respecto a la longitud de arco. Entonces, vamos a hacerlo. Respecto a la longitud de arco. Entonces, vamos a calcular la integral de xy cuadrado respecto a la longitud de arco, que esta es la que representa el área que habíamos pintado al inicio del video. Entonces, vamos a resolverla. Entonces aquí escribiría la integral desde 0 a pi medios de x, que habíamos dicho atrás que era 4 coseno de t, por y, que habíamos dicho que era 4 sen de t, al cuadrado, y por la longitud de la curva. Pero la longitud de la curva es, la voy a escribir acá arriba, es la norma de gamma prima de t, es decir, la raíz cuadrada de x prima de t al cuadrado más y prima de t al cuadrado. Entonces esto sería, ¿quién sería esto? Sería la raíz cuadrada. Recordemos que x prima de t, si x es 4 coseno de t, x prima sería menos 4 sen de t. Entonces nos quedaría menos 4 sen de t al cuadrado, más, si y de t es 4 sen de t, y prima sería 4 cos de t, y esto al cuadrado. Y todo esto por dt. Entonces vamos a simplificar esa integral. Entonces esta integral nos quedaría integral desde 0 a pi medios. Aquí nos quedaría 4 multiplicado por 4 al cuadrado, sería 4 al cubo, que 4 al cubo es 64. Entonces quedaría 64 por coseno de t, seno cuadrado de t, y por la raíz cuadrada de, entonces ahí tenemos 4 al cuadrado, 16, que lo podemos sacar de factor común, y nos quedaría seno cuadrado más coseno cuadrado. Sabemos que esta es una identidad trigonométrica que nos da 1. Entonces, la integral nos quedaría integral de 0 a pi medios de 64 coseno de t por seno cuadrado de t y raíz cuadrada de 16, que sería 4 de t. Multiplicando 4 por 64 nos da 256 y nos queda la integral de 0 a pi medios de seno cuadrado de t por coseno de t.
Esta integral también la podemos resolver por sustitución, así, tomando u igual a seno de t, du igual a cos de t de t. Cos de t de t. Y entonces tendríamos u cuadrado por du. Si nosotros integramos, esto nos queda u al cubo sobre 3, es decir, seno al cubo de t sobre 3 evaluado de 0 a pi medios. Evaluando en pi medios nos daría seno de pi medios, que es 1. Entonces el resultado nos quedaría 1/3 menos, y evaluando en 0 nos da 0. Por lo tanto, el resultado de dicha integral sería 256 tercios. Y esta sí sería un área. El área cuya altura está representada por la función xy cuadrado y la base está determinada por la longitud de la curva S. Su área sería de 256 sobre 3 unidades cuadradas. Una observación interesante que es importante tenerla en cuenta es que si la curva C está dada por una función explícita y igual g de x, entonces podríamos tomar a x como la variable paramétrica, x entre a y b. Entonces se puede utilizar x como el parámetro, y entonces cuando integremos respecto a dx se va a mantener el mismo, dx. Cuando integre respecto a dy, pues va a ser g' de x por dx, es decir, la derivada de y que vale g por dx. Y cuando vaya a calcular respecto a la longitud de arco, podemos utilizar que ds es la raíz cuadrada de 1 más g' de x elevado al cuadrado. Vamos a mirar un ejemplo. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular integral sobre la curva C de xy de x más x cuadrado de y, donde la curva C, vamos a definir la curva C como el pedazo de curva que une el punto 0,0 con el punto 2,8 mediante la función y igual x al cubo. Entonces aquí vamos a utilizar x como la variable paramétrica. Entonces vamos a definir la curva C, la vamos a definir como gamma que depende de x. Y entonces tomamos la variable x
sigue siendo la misma variable x y la variable y sería x al cubo. Por lo tanto, x varía desde 0 hasta 2. Este sería el intervalo donde varía x. Entonces, vamos a calcular. Entonces, vamos a reemplazar. La integral entonces me va a quedar desde 0 hasta 2, con lo que teníamos. La integral me quedaría desde 0 hasta 2. X se va a mantener con la misma x que tengo. Y sería x al cubo. Entonces reemplazo por x al cubo. De x se mantiene igual como de x más x cuadrado. Y aquí aparece de y. ¿Pero quién es de y? Pues si nosotros observamos gamma prima de x, esto es 1,3x cuadrado. O sea que este que está aquí sería y prima de x. Entonces ese es el que va a aparecer acá. Entonces va a quedar multiplicado por 3x cuadrado y respecto a la variable x. Entonces vamos a simplificar esta integral, que nos quedaría la integral desde 0 hasta 2, x por x a la 3 es x a la 4 de x, más x cuadrado por 3x cuadrado sería 3x a la 4 de x también. Podemos factorizar de x y nos quedaría la integral desde 0 hasta 2 de x a la 4 más 3x a la 4 con dx al final, y ya nos queda una integral en una sola variable. En este caso son términos semejantes, nos quedaría la integral desde 0 hasta 2 de 4x a la 4, cuya integral es 4x a la 5 dividido entre 5, evaluada de 0 hasta 2. Esto nos daría 4 quintos, evaluada en 2 nos quedaría 2 a la 5, que el resultado nos quedaría 32, y evaluado en 0 nos daría 0. Y 32 multiplicado por 4 quintos, el resultado sería 128 quintos. Entonces, este sería el resultado de este ejercicio. Para finalizar esta temática, quiero resaltar dos cosas. La primera es que la curva C podría estar particionada en más curvas. Por ejemplo, aquí, digamos que queremos evaluar la integral x de respecto a la longitud de arco S de la curva C, pero la curva C es la unión de tres curvas, C1, C2 y C3. Entonces aquí lo que tengo que hacer es hallar la parametrización para cada curva, para C1, para C2 y para C3, y aplicar el concepto
que simplemente voy calculando las integrales por separado sobre cada curva C1, C2, C3 y sumo los resultados que me dan, tal como se muestra en este ejemplo. Y al resolverla, entonces podemos comprobar que para este ejemplo su resultado es 2.34. Les dejo la tarea a ustedes para que revisen este ejemplo. Ahora, si nosotros trabajamos en el espacio tridimensional R3, entonces ahora tenemos una función f de x, y, z que la puedo integrar respecto a x, la puedo integrar respecto a y, la puedo integrar respecto a z o la puedo integrar respecto a la longitud de arco. Y para resolverlas se resuelve de la misma forma. Parametrizo la curva y reemplazo los resultados. Y vamos a encontrarnos nosotros con unas integrales en R3 de este tipo. P por dx más Q por dy más R por dz, que es como resolverlas por separado. Entonces simplemente es la notación. Entonces vamos a resolver este último ejercicio que dice evaluar x de x, y de y, z de z, donde c es la curva intersección entre el cilindro x cuadrado más z cuadrado igual a 1 y el plano y igual 2x en el primer octante. Entonces, vamos a iniciar con el gráfico de la curva C. Entonces vamos a resolver, calcular integral de x de x más y de y más z de z sobre la curva C, donde la curva C está definida por la intersección en el primer octante de x cuadrado más z cuadrado igualado a 1 y la función y igual a 2x. Entonces, si nosotros vemos quién es esa curva, en R3 más, en el primer octante, entonces tendríamos el espacio tridimensional x, y, z, el cilindro x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, perdón, igual a 1, sería de esta forma. Este sería x cuadrado más z cuadrado igual a 1 con radio 1 y empieza en 0. Y acá z también valdría 1. Y tenemos otro plano que es el plano y igual 2x. Plano y igual 2x pues es la recta y igual 2x que aparece aquí, pero es paralela al eje z. O sea que sería este plano. Le voy a hacer un poco más salida para que se vea mejor.
Por lo tanto, en ese primer octante estaría la curva intersección. Entonces esa curva intersección pues empezaría en este punto y terminaría en este punto. Y sería una curva de este estilo. Vamos a tomar la dirección positiva, que sería en esta dirección. Entonces, ¿quién es el punto inicial de esa curva? El punto inicial de esta curva sería la componente 1 para x como ese punto está en y igual 2x, si x vale 1, entonces y va a valer 2. Y como está en el piso, en el plano XY, entonces z valdría 0. Y el punto final de la curva está sobre el eje Y cuando z vale 1. Entonces sería el punto 0 para X, 0 para Y, 1 para Z. Ese sería el punto final de la curva. Entonces vamos a encontrar la parametrización de esta curva C, que esta es la que vamos a llamar la curva C. Entonces vamos a encontrar la parametrización. Entonces podemos parametrizar, como tenemos x cuadrado más z cuadrado igual a 1, pues esa es una circunferencia en el plano XZ que se puede parametrizar haciendo x igual a coseno de t y z sería en este caso igual a seno de t con t. Entonces tengo que mirar la curva para definir t. ¿En qué valor t? Entonces el x es coseno de t y x empieza cuando x vale 1. Entonces sería que t valdría 0. Cuando t vale 0, x vale 1 y z vale 0. Y para que llegue a 0, que x valga 0, que es el punto final, entonces t debe valer pi medios. Ustedes pueden comprobar que t variando de 0 a pi medios nos queda los valores del punto inicial y punto final que tenemos. Y como nos dice que y es igual a 2x, entonces sería 2 veces lo que vale x, que sería coseno de t. Por lo tanto, ya sabemos que la curva C se parametriza por la curva gamma de t igual a x de t, que sería coseno de t, y de t, que sería 2 veces cos de t, y z de t, que sería sen de t. Y t lo vamos a definir en el intervalo desde 0 a pi medios. Vamos a necesitar cuánto es el valor de las derivadas de cada una. La primera sería menos sen de t, la segunda sería menos 2 veces sen de t, y la última nos quedaría coseno de t. Y como ya tenemos la parametrización, entonces vamos a calcular la integral de línea que nos piden. Entonces, la integral de línea que vamos a calcular es integral sobre la curva C de x de x más y de y más z de z. Entonces esto sería límites de t desde 0 a pi medios, x de t, que es esta, sería x coseno de t multiplicado por dx.
pero de x tiene que ver con x'. Sería x', que es menos sen de t por dt. Entonces, x por x' por dt. Más y. Y es 2 cos de t multiplicado por dy, pero dy es y' por dt. Es decir, nos quedaría menos 2 sen de t por dt. Y por último, más z de z. ¿Pero quién es z? Z es la función seno de t y z' es coseno de t. Entonces nos queda z, que es sen de t, por z', que es cos de t por dt. Vamos a simplificar. Entonces esto nos quedaría la integral de 0 hasta pi medios. Este diferencial de t que nos está apareciendo en todas las expresiones lo vamos a factorizar y lo dejamos al final de la integral. Entonces nos quedaría menos cos de t por sen de t. Nos quedaría menos 4 veces cos de t por sen de t, más una vez sen de t por cos de t. Podemos cancelar y nos queda la integral de menos 4 coseno de t por sen de t. Entonces podemos sacar el menos 4 de la integral y la integral que nos queda es la integral de sen de t por cos de t de t. Que esta integral se resuelve haciendo la sustitución u igual a sen de t de u igual a cos de t de t. Ustedes pueden comprobar que aplicando esta sustitución el resultado nos quedaría menos 4 por u sería sen de t, entonces nos quedaría u de u, que sería u a la 2 sobre 2, es decir, seno a la 2 sobre 2 evaluado de 0 a pi medios. Entonces, si evaluamos en pi medios, nos quedaría 1/2, y si evaluamos en 0, nos da 0. Por lo tanto, el resultado de esta integral es menos 2. Entonces, con eso comprobamos que para esta curva, esa integral de línea nos dio menos 2. En estos apuntes está también cómo se resolvería para esa misma curva la integral de línea de z de s respecto a la longitud de arco, que ustedes la pueden revisar. Se calcula la longitud de la curva como la raíz cuadrada de la suma de cada derivada al cuadrado, que sí se puede simplificar en esto, en esta raíz, y se aplica pues que z vale sen de t por esa raíz cuadrada y se resuelve la integral por sustitución. Resolviendo esa integral, el resultado nos da aproximadamente 1.1
88. En la descripción del video les dejo el link de estos apuntes de clase y de la tabla de integrales. Hasta pronto.